Nunca pensé que sería yo quien estaría sentado al otro lado de la mesa de la cocina, mirando a la mujer con la que había construido una vida durante 10 años, deslizando una sola hoja de papel hacia ella y viendo cómo su rostro se desmoronaba mientras le decía: Rayan, tienes exactamente 2 opciones. Custodia compartida al 50% sin pensión alimenticia, o te quedas con ellos al 100% y yo pago exactamente lo que establece la ley según nuestros ingresos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera salirse de mi pecho, pero mi voz se mantuvo firme, incluso fría. ¿Cómo demonios el tipo que solía llevar a nuestros 2 hijos a hombros al mismo tiempo se había convertido en esto? Y lo más aterrador, la parte que me mantenía despierto cada noche después, era preguntarme si ella llamaría a mi farol y me obligaría a alejarme de lo único que aún tenía sentido en mi mundo: ser su padre. Deja que te lleve atrás, porque nada de esto pasó de la noche a la mañana. Empezó como cualquier otro matrimonio que se muere lentamente sin un estruendo. Solo un largo y silencioso suspiro hasta que no queda más que aire vacío entre 2 personas que una vez juraron para siempre. Hace 10 años, Rayan y yo estábamos en ese pequeño ayuntamiento del centro de Madrid. Ella con un sencillo vestido blanco que aún olía al detergente de lavanda que le encantaba. Yo con el único traje que tenía, que no tenía una mancha de café en la manga. Éramos jóvenes, tontos y tan seguros de que lo teníamos todo resuelto. Luego llegaron los niños. Primero nuestra hija, Ellie, con sus puñitos diminutos y ese llanto de recién nacida que me atravesó como nada lo había hecho antes. Recuerdo sostenerla en la habitación del hospital mientras Bellan dormía el agotamiento del parto, susurrándole promesas a su cabecita suave de que siempre estaría ahí, pasara lo que pasara. 18 meses después, llegó nuestro hijo, Liam, gritando como si ya supiera que el mundo era ruidoso e injusto. Y así, sin más, me convertí en el padre principal. No por una gran decisión, la vida simplemente lo hizo práctico. El trabajo de Rayan en ventas farmacéuticas implicaba viajes, conferencias en Barcelona, cenas con clientes en Málaga, vuelos tempranos que salían antes de que saliera el sol. Yo trabajaba desde casa, programando para una empresa tecnológica mediana que no le importaba si estaba en pantalones de chándal contestando mensajes de Slack mientras un niño pequeño tiraba de mi pierna. Tenía sentido. Me decía a mí mismo que tenía sentido cada mañana cuando me despertaba con el sonido de piececitos por el pasillo. Aquellos primeros años se confunden ahora, pero Dios lo eran todo. Todavía puedo oler el champú de bebé en el pelo de Ellie, cuando la sacaba de la cuna a las 3 de la mañana porque tenía otra infección de oído, y Rayan tenía un vuelo a las 7. Paseaba por el salón con su cuerpecito contra mi pecho, tarareando nanas desafinadas mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de las persianas. Liam era el fácil, hasta que dejó de serlo. Cólicos durante 6 meses seguidos. Lo ataba al portabebés y caminaba por la manzana a medianoche, con el aire fresco de la noche golpeándome la cara mientras él por fin se dormía, su manita cerrada en mi camisa. Rayan volvía de los viajes agotada, les besaba la frente y se derrumbaba. Nunca lo resentí entonces. O quizás sí, y simplemente lo enterré tan profundo que olvidé que estaba ahí. Le cedí el despacho de casa durante la COVID, cuando sus llamadas de Zoom se apilaban como fichas de dominó. Arrastraba mi portátil a la mesa del comedor, cables por todas partes, mientras los niños coloreaban en el suelo a mi lado. «Eres un santo», me decía a través de la rendija de la puerta durante su pausa para comer. Yo sonreía y lo quitaba de en medio, pero por dentro pensaba: sí, pero ¿quién nos mece cuando se despiertan gritando por las pesadillas? El matrimonio empezó a gritarse más o menos en el año 7, sin peleas, sin gritos, solo un silencio que se hacía más pesado cada noche. Nos sentábamos en el sofá después de acostar a los niños, mirando nuestros móviles,
con la tele murmurando algún programa que ninguno de los dos estaba viendo de verdad. Yo la miraba y me preguntaba cuándo había dejado de preguntar por mi día. Cuándo yo había dejado de preguntar por el suyo. La chispa no murió en una explosión dramática. Simplemente se apagó como una vela que se deja arder demasiado tiempo. Una mañana me desperté y me di cuenta de que no recordaba la última vez que habíamos reído juntos. Reído de verdad, de esas que te duele el estómago. El sexo se volvió programado, mecánico, algo que tachábamos como la lista de la compra. Me decía a mí mismo que era normal. Los niños hacen eso. El trabajo hace eso. Pero en el fondo sabía que éramos compañeros de piso que por casualidad compartíamos el ADN con dos humanos increíbles. Luego llegó la conversación que lo terminó todo. Era un martes por la noche de octubre, con la lluvia golpeando las ventanas de nuestro apartamento, el que mis padres son dueños y llevábamos alquilando 8 años. Los niños dormían. Rayan dejó su copa de vino en la mesa con más fuerza de lo habitual y dijo: «Creo que deberíamos separarnos». Así, sin más, sin lágrimas, sin gritos. Me quedé allí con mi taza de café a medio camino de la boca, el líquido de repente sabiendo a ceniza. Mi estómago cayó tan rápido que pensé que iba a vomitar allí mismo en la alfombra que habíamos elegido juntos en Ikea en nuestro primer aniversario. Le pregunté por qué, con la voz quebrada como un adolescente, y ella solo se encogió de hombros y dijo las palabras que aún resuenan en mi cabeza. No somos felices, ninguno de los dos. No lo hemos sido desde hace mucho tiempo. Quise discutir, pelear, recordarle las noches en que la abracé mientras lloraba después de un mal trimestre en el trabajo. Pero la verdad era que tenía razón. No éramos felices. Sobrevivíamos. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir. El proceso de divorcio se puso en marcha rápido después de eso. Abogados, papeleo, toda la máquina estéril que convierte el amor en partidas contables. Su abogada era una tipa elegante en una oficina del centro que olía a colonia cara y malas decisiones. Le convenció para que pidiera custodia principal, pensión alimenticia, pensión compensatoria, todo el paquete. Yo me senté en el despacho de mi abogado, un tipo sin florituras llamado Mike, que llevaba camisas arrugadas y realmente escuchaba, mirando los números en la pantalla. ¿Custodia principal? ¿Con su agenda de viajes? La mujer que una vez me llamó desde el aeropuerto a las 11 de la noche preguntando si podía encargarme de la hora de dormir porque su vuelo se había retrasado. Gano menos que ella, claro. Mi sueldo es bueno, pero ni de lejos como el suyo. Pero soy yo quien sabe que el dinosaurio de peluche favorito de Ellie tiene que mirar hacia la pared por la noche o no duerme. Soy yo quien corta las cortezas de los sándwiches de Liam en ese patrón exacto de triángulo que él insiste. Ella apenas ha sido la madre presente, sí, pero no la constante. No la que aparece en cada recogida del cole, cada visita al médico, cada pesadilla. Mike se recostó en su silla, dando golpecitos con el bolígrafo. «Vienen fuerte», dijo. «Pero tienes los hechos de tu lado. Cuidador principal durante años, flexibilidad de trabajar desde casa. Puedes documentarlo todo». Asentí, pero por dentro mi mente iba a 1000. Imaginaba a los niños despertándose en un apartamento nuevo, con Rayan saliendo corriendo al amanecer, dejándolos con una canguro que apenas conocían. Imaginaba los grandes ojos marrones de Ellie llenándose de lágrimas cuando yo no estuviera ahí para abrazarla después de un mal día. Y algo en mí se rompió. No exactamente rabia, sino una resolución fría y clara. No iba a dejar que se convirtieran en daños colaterales, en su versión de empezar de nuevo. Así que tomé la decisión. Le dije a Mike que redactara la oferta. Solo 2 caminos. Custodia al 50%, sin pensión alimenticia de ninguna parte. O ella se quedaba con ellos a tiempo completo y yo pagaba exactamente lo que dicta la ley según nuestros ingresos.
Nada más, nada menos. Yo podía trabajar desde cualquier sitio, Portugal, las Canarias, donde el Wi-Fi llegara, y los niños pudieran hacerme videollamadas desde la playa. Incluso busqué fotos en mi móvil de acantilados bañados por el sol y pueblecitos donde las familias realmente se toman su tiempo. No estaba faroleando, lo haría. Me mudaría si eso significaba obligarla a ver lo que realmente estaba pidiendo. La noche en que le di el ultimátum, el apartamento se sentía más pequeño que nunca. Los niños estaban en casa de mis padres el fin de semana, gracias a Dios. Así que el lugar estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera y el tráfico lejano fuera. Rayyan se sentó frente a mí, con el pelo recogido en ese moño desordenado que siempre llevaba cuando estaba estresada, ojos enrojecidos, pero secos. Deslicé el papel hacia ella. Lo leyó una vez, dos, y luego me miró como si me hubiera salido otra cabeza. «Estás usando a los niños como arma», susurró con la voz temblorosa. «Sabes que no puedo hacer esto sola. Mi trabajo, los viajes, encontrar un sitio nuevo lo bastante grande para ellos, es imposible». Mi pecho se apretó como si alguien me hubiera puesto un cinturón y tirado fuerte. Quise cruzar la mesa y tomar su mano, decirle que yo también estaba asustado, que cada noche, desde que dijo la palabra divorcio, me había quedado despierto preguntándome si estaba destruyendo todo lo que había luchado por construir. Pero no lo hice. En cambio dije, puedes si aceptas el 50-50. Yo me quedo con el apartamento. Mis padres ya dijeron que se arreglarán conmigo con el alquiler para que los niños tengan estabilidad. Sus habitaciones se quedan igual, su rutina se queda igual. Tú tienes cada 2 semanas, las fiestas repartidas de forma justa, sin dramas de pensiones. Ella se rió, pero fue una risa rota que llega justo antes de las lágrimas. ¿Crees que es tan fácil? ¿Conseguir mi propio sitio, amueblarlo, asegurarme de que tengan lo que necesitan cuando estén conmigo? Me estás haciendo elegir entre mi carrera y ellos. No, respondí, con la voz subiendo por primera vez en meses. Te estoy haciendo elegir lo que realmente quieres, porque durante 10 años yo los elegí a ellos cada día. Ahora te toca a ti sentir lo que pesa ese peso. Se levantó tan rápido que la silla raspó contra el parquet, el sonido cortándome como uñas en una pizarra. Te odio por esto, dijo, pero sus ojos contaban otra historia. Miedo, confusión, quizás hasta un destello del nosotros de antes. Agarró las llaves y se fue, dando un portazo tan fuerte que la foto enmarcada de los 4 en la playa tembló en la pared. Me quedé allí solo después de que se fuera, el papel aún en la mesa, mis manos temblando. El apartamento olía a los espaguetis que había hecho antes para los niños, ajo y tomate, y por un segundo me permití recordar las buenas noches, aquellas en las que Rayyan llegaba temprano a casa y todos nos amontonábamos en el sofá viendo dibujos hasta que nos dormíamos enredados. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero las contuve parpadeando. No podía derrumbarme ahora. No cuando el futuro de los niños estaba en juego. Mis padres llamaron más tarde esa noche. Ya habían hablado con su abogado también, en silencio, sin dramas. Nos aseguraremos de que te quedes con el piso, hijo, dijo papá, con la voz firme como siempre. Esos nietos necesitan su base. Mamá solo lloró un poco al teléfono, pero lo entendía. Me había visto haciendo las tomas de medianoche, las idas al cole, el todo. No estaban eligiendo bando, estaban eligiendo a los niños. No he dormido mucho desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, veo la cara de Ellie cuando pregunta por qué mamá y papá ya no se sonríen. Oigo la vocecita de Liam diciendo, «Papá, ¿nos mudamos?» Y me pregunto si soy el villano aquí, o solo el único que por fin está siendo honesto sobre lo que este divorcio nos está costando realmente a todos. Rayyan me mandó un mensaje ayer, corto y seco. Necesito tiempo para pensar. Miré esas palabras durante 20 minutos, con el pulgar sobre el botón de responder.
el corazón en la garganta. Esto es donde estamos. En curso. Un desastre. Y todavía no estoy seguro de si soy el capullo por obligarla a decidir, o si soy el único que ha sido padre el tiempo suficiente para saber lo que es un sacrificio de verdad. A la mañana siguiente me golpeó como un tren de mercancías. Me desperté con el lado vacío de la cama, las sábanas aún frías donde Rayán solía dormir, y por un segundo olvidé que no solo estábamos discutiendo por a quién le tocaba hacer el café. Luego todo volvió de golpe. El papel en la mesa, su portazo, ese único mensaje brillando en mi teléfono como una luz de advertencia. Necesito tiempo para pensar. Mi estómago se retorció tanto que tuve que sentarme en el borde del colchón durante 1 minuto entero, con la cabeza entre las manos, respirando a través del pánico. Los niños volvían de casa de mis padres en unas horas y tenía que recomponerme. No podía dejar que me vieran desmoronarme, como un juguete roto al que solían querer. Me arrastré hasta la cocina, la misma donde había preparado 1000 almuerzos con Ellie subida en su banquito, ayudando, espolvoreando demasiado queso en todo. La luz del sol entraba inclinada por las persianas, exactamente como en aquellos perezosos sábados por la mañana, cuando Liam entraba como un toro pidiendo tortitas en forma de dinosaurio. Serví café con manos temblorosas, solo y amargo, justo como lo necesitaba para calmar la tormenta en mi pecho. Cada sorbo sabía a arrepentimiento. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿Darle un ultimátum que podía partir nuestra familia por la mitad? La voz en mi cabeza, la que sonaba demasiado a mi propio padre, no paraba de susurrar que los hombres de verdad no juegan con el corazón de sus hijos. Pero la otra voz, la agotada que había cargado pañales y mochilas del cole durante una década, gritaba que alguien tenía que hacerle ver la verdad. Ya no podía tenerlo todo a su manera. La carrera de alto nivel con las cuentas de gastos y la libertad de volar cuando quisiera, más los niños en sus términos. Pasé la mañana limpiando como un poseso, limpiando encimeras que no lo necesitaban, doblando ropita diminuta que aún olía a su champú y a la tierra del parque que habían traído la semana pasada. Me paré en la habitación de Ellie, mirando la pila de peluches en su cama, los que yo colocaba en forma de fortaleza cada noche para que los monstruos no la alcanzaran. Se me cerró la garganta tan fuerte que tuve que agarrarme al marco de la puerta. Recordé la noche en que tenía 5 años y tuvo su primera pesadilla de verdad sobre perderme en una multitud. Se despertó sollozando y me metí en su camita, abrazándola hasta que su respiración se calmó contra mi cuello. Regina estaba en Málaga esa semana, cerrando un trato. Le mandó buenas noches con un emoji de corazón, pero no fue ella quien secó las lágrimas ni cantó nanas hasta el amanecer. Fui yo. Siempre yo. Para cuando mis padres trajeron a los niños, tenía el apartamento con aspecto normal, oliendo a ropa limpia y a las galletas que había horneado por estrés, porque al parecer eso es lo que hacen los padres cuando su mundo se desmorona. Ellie entró primero por la puerta, mochila balanceándose, coleta torcida, gritando ¡Papá!, como si hubiera estado fuera meses en vez de 2 días. La levanté en brazos, hundiendo la cara en su pelo, inhalando ese dulce olor a niño que de alguna manera hacía todo soportable. Liam vino detrás, más callado, agarrando su dinosaurio de peluche, con los ojos recorriendo todo, como si pudiera sentir la tensión en el aire, aunque no supiera nombrarla. ¿Dónde está mamá?, preguntó, y la pregunta cayó como un puñetazo en el estómago. Forcé una sonrisa que se sentía agrietada en los bordes. Está ocupada con cosas de mayores, campeón. Vendrá pronto. No añadí que pronto podría significar después de que decidiera si quería pelear conmigo por ellos o por fin dar un paso adelante. Pasamos la tarde en el parque de enfrente, el de los columpios chirriantes y la fuente que hace arcoíris cuando el sol le da justo. Ellie persiguió palomas mientras Liam trepaba por la estructura, gritándome que mirara cada movimiento. Yo me senté en el banco, teléfono en el regazo, fingiendo mirar, pero en realidad repasando cada conversación con mi abogado esa mañana. Mike había vuelto a hacer los números,
gráficos fríos y sin emoción de lo que costaría la custodia al 100% en pensión. No era ruinoso, pero dolía lo suficiente. Lo suficiente para hacerme preguntarme si realmente podría seguir adelante con Portugal y la playa y la vida que había agitado como una amenaza. La verdad era que no quería irme. Quería quedarme justo aquí, en este apartamento, en esta ciudad, despertándome con sus risas cada mañana. Pero necesitaba que Rayan sintiera el peso que yo había cargado solo durante tanto tiempo. Las noches sin dormir, las reuniones de padres y profesores donde me sentaba solo, mientras otras madres me miraban con esa mezcla de lástima y admiración. La forma en que cancelaba mis propios plazos de trabajo, porque Liam tenía fiebre y el vuelo de Rayan ya estaba en el aire. Esa noche, después de baños, cuentos y el 100º solo un abrazo más, por fin recibí una llamada de Rayan. Su voz sonaba pequeña, agotada, nada como la vendedora segura que cerraba tratos de millones en cenas con filetes. He vuelto a hablar con mi abogada, dijo. Piensa que tu oferta es agresiva. Casi me reí. ¿Agresiva? Después de que ella viniera por mí pidiendo custodia principal como si yo fuera un padre de fin de semana que aparecía con pizza y videojuegos. Mantuve el tono neutro, aunque mi mano libre estaba tan apretada que los nudillos se me pusieron blancos. No es agresiva, Rey, es la realidad. ¿Quieres a los niños? Pues sé la madre, a tiempo completo. O compártelo conmigo como prometimos cuando los tuvimos. Hubo una larga pausa, de esas en las que oyes a la otra persona respirando a través de las lágrimas que intenta ocultar. Susurró. Sabes que no puedo dejar mi trabajo. Es como mantenía a la familia. Cerré los ojos, apoyándome en la pared del pasillo fuera de las habitaciones de los niños, con la luz nocturna proyectando sombras suaves en la alfombra. Lo sé, y no te estoy pidiendo que lo dejes, te estoy pidiendo que lo equilibres, como hice yo, durante años. Colgó después de eso y me quedé allí en el silencio, con el corazón martillando de nuevo, preguntándome si la había presionado demasiado. La culpa se coló como la niebla, espesa y asfixiante. La quise una vez. Demonios, parte de mí todavía lo hacía de esa manera complicada, en que quieres a alguien que ayudó a crear las mejores partes de tu vida. Pero querer no significa dejarla reescribir la historia, convertirme en el malo mientras ella jugaba a la víctima que solo quería lo mejor para los niños. ¿Lo mejor para los niños? Yo era quien sabía sus canciones favoritas, sus miedos, la forma exacta en que a Liam le gustaban los calcetines doblados para que las costuras no le molestaran. Yo era lo constante. Y ahora ella estaba aprendiendo lo que se sentía cuando lo constante se iba. O al menos amenazaba con irse. La semana siguiente se arrastró como cemento húmedo. Los abogados intercambiaban emails como disparos. Su parte contraatacaba con contraofertas. Fines de semana solo para mí. Cheques gordos de pensión. Vender el apartamento para que ella pudiera empezar de cero. Leí cada uno en mi escritorio del comedor, el mismo sitio donde había trabajado durante 2 pandemias y 3 infecciones de oído, y sentí la sangre hervir. Mis padres vinieron una noche con comida para llevar, sentándose a la mesa como cuando los niños eran bebés y todos nos reíamos de nada. Papá me dio una palmada en el hombro. Estás haciendo lo correcto por ellos, dijo. La estabilidad importa. Mamá solo me abrazó más fuerte, sus ojos diciendo lo que no decía en voz alta. Recordaba las noches en que la llamaba llorando porque Rayan se había perdido otro hito y yo era el único que estaba allí para aplaudir. Rayan apareció sin avisar el viernes para recoger a los niños para su fin de semana. Parecía más pequeña de alguna manera, el maquillaje perfecto pero los ojos hundidos. Los niños corrieron hacia ella, emocionados, ajenos, y yo miré desde la puerta mientras se arrodillaba a su altura, prometiendo helados y películas. Cuando se levantó, nuestras miradas se encontraron por encima de sus cabezas,
Y por un segundo brilló la vieja conexión. Dolor, historia, quizás hasta un miedo compartido de que los dos lo estábamos estropeando. «Lo estoy pensando», dijo en voz baja, apenas por encima del rumor de la ciudad fuera. «Lo del 50-50. Pero necesito ver si puedo hacer que la logística funcione. Mi trabajo no para». Asentí, con la garganta apretada. El mío tampoco paraba, pero lo hice funcionar por ellos. Se fue con ellos, y el apartamento volvió a resonar vacío. Me hundí en el sofá, mirando la pantalla negra de la tele, repasando cada momento en que había elegido a los niños por encima del sueño, por encima de mi propio crecimiento profesional, por encima de ella. El peso en mi pecho se sentía permanente ahora, como una piedra que tendría que cargar sin importar cómo terminara esto. Parte de mí esperaba que aceptara el 50-50, que pudiéramos coparentar sin la guerra. La parte más oscura se preguntaba si llamaría a mi farol y me obligaría a demostrar que podía alejarme. De cualquier manera, sabía una cosa con seguridad. Ya no era el mismo hombre que una vez había cedido su despacho para que ella brillara. Ahora era padre primero, y lucharía con uñas y dientes para seguir siéndolo. Los días después de que se llevara a los niños, ese fin de semana se convirtieron en una especie de niebla gris que no podía sacudirme. Deambulaba por el apartamento como un fantasma, recogiendo sus juguetes esparcidos y sintiendo cómo el dolor en mi pecho se afilaba con cada pequeño recordatorio. El dibujo a medio hacer de él y de nuestra familia todavía pegado en la nevera. Los calcetines de dinosaurio de Liam hechos una bola en la cesta de la ropa sucia. Intenté trabajar, mirando líneas de código que se me emborronaban porque mi mente volvía una y otra vez a su cara en la puerta. Esa mezcla de agotamiento y algo más suave, como si por fin empezara a gritarse bajo el peso que yo había cargado solo. Mi corazón saltaba entre la esperanza y el miedo. Esperanza de que viera el 50-50 como el salvavidas que era, miedo de que se reafirmara y me obligara a demostrar que realmente podía soltar. Pasé horas al teléfono con Mike, repasando cada ángulo. Él seguía diciendo que tenía la posesión más fuerte, años documentados como padre principal, la flexibilidad de mi trabajo, el apartamento que mis padres estaban dispuestos a mantener para los niños. «No eres el villano aquí», me dijo una tarde mientras paseaba por el salón con el teléfono pegado a la oreja. «Tú eres la estabilidad». Pero sus palabras sonaban huecas cuando colgaba y miraba el sofá vacío donde los cuatro solíamos amontonarnos para las noches de cine. Recordaba cómo la cabeza de Beijan solía descansar en mi hombro durante esas horas tranquilas, su mano acariciando distraídamente el pelo de Ellie mientras Liam roncaba contra mi pierna. Esos momentos habían parecido suficientes entonces. Ahora me atormentaban, prueba de que habíamos dejado escapar algo precioso sin ni siquiera darnos cuenta. Ryan me escribió a mitad de semana, corto y profesional. Reunión de abogados el viernes, terreno neutral, cafetería en la Gran Vía. Mi estómago cayó como si me estuviera tirando de un acantilado. Acepté, por supuesto, pero la noche anterior apenas dormí. Me quedé en la cama repasando cada pelea que nunca tuvimos, cada vez que me mordí la lengua en vez de decir que me estaba ahogando en el rol de padre mientras ella perseguía ascensos. A las 2 de la mañana me levanté y me senté a la mesa de la cocina con un vaso de agua, la misma mesa donde le había dado el ultimátum. El papel ya no estaba, ella se lo había llevado, pero el recuerdo ardía fresco. Susurré a la habitación oscura. «No quiero perderlos, Rey. Solo quiero que sientas lo que yo sentí». El silencio respondió, pesado e implacable. El viernes llegó con lluvia torrencial que hacía juego con la tormenta en mi estómago. Llegué temprano a la cafetería, ocupando una mesa en la esquina lejos de las ventanas para que las fotos del cole de los niños en mi teléfono no atraparan la luz y me hicieran perder el control. Rajan entró 10 minutos después, paraguas goteando, pelo húmedo alrededor de la cara,
de una forma que me recordó nuestra luna de miel en la sierra, cuando todo era nuevo y posible. Se sentó sin abrazo, sin la pequeña sonrisa que solía dedicarme en habitaciones llenas de gente. Su abogada no estaba, había venido sola. Eso me sorprendió. Dijo que debía manejar esta parte yo misma, explicó, con voz baja, ojos fijos en su café con leche, como si contuviera todas las respuestas. Dijo que podría humanizar las cosas. Nos quedamos en silencio un minuto, el silbido de la máquina de café y la charla de los desconocidos llenando el espacio entre nosotros. Podía oler su perfume, el mismo que llevaba desde que Ellie nació, y me golpeó como una ola de nostalgia tan fuerte que me escocieron los ojos. ¿Cómo estaban los niños?, pregunté, porque siempre era el terreno más seguro. Ella asintió despacio. Bien. Ellie preguntó por ti cada noche. Liam quería saber si vendrías a su partido de fútbol del sábado. Su voz se quebró en la última palabra y carraspeó, forzándola a estabilizarse. Echan de menos la rutina, el apartamento, a nosotros, juntos. Mi pecho se apretó hasta que apenas podía respirar. Me incliné hacia adelante, codos en la mesa pegajosa, voz ronca. Por eso exactamente te di a elegir, Rey. Nos necesitan a los dos, pero necesitan consistencia más. No intento quitártelos, intento impedir que me los quites a mí. Ella levantó la vista entonces, con los ojos vidriosos, y por primera vez desde la separación vi a la verdadera Ella, no la versión impulsada por la abogada, sino la mujer que una vez lloró en mis brazos después de un susto de aborto en el año 3, la que susurraba gracias cada vez que me encargaba solo de la hora de dormir. Lo sé, dijo suavemente, pero lo hiciste sonar como una amenaza, como que si no cedía te desaparecerías a Portugal y me dejarías con todo. ¿Tienes idea de lo aterrador que es eso? Sentí la bilis subir por mi garganta, la culpa cayendo sobre mí como la lluvia afuera. No era una amenaza, era la única forma de hacerte entender. Durante 10 años reorganicé toda mi vida alrededor de ellos, alrededor de tu trabajo. Renuncié al despacho, a los ascensos, al sueño. Lo hice porque los quiero más que a nada. Ahora estás pidiendo custodia principal como si yo fuera un padre a tiempo parcial que manda cheques. No puedo. No voy a dejar que se conviertan en algo secundario en tu nueva vida. Las lágrimas se deslizaron entonces por sus mejillas, silenciosas, sin que se molestara en secarlas. La cafetería se emborronó a nuestro alrededor, gente riendo, camareros llamando pedidos, pero parecía que éramos las únicas 2 personas en la tierra. Yo también estoy asustada, admitió, con la voz apenas un susurro. Encontrar un sitio lo bastante grande, organizar el cuidado de los niños en las semanas de viaje, explicarles por qué todo cambió. Mi jefa ya insinuó que si pido más flexibilidad, mis números sufrirán. Pero tampoco quiero el 100%. Nunca lo quise. Solo quería sentir que importaba en sus vidas también. Como si no fuera la que siempre se perdía todo. Las palabras cayeron pesadas, abriendo algo en mi pecho. Extendí la mano por la mesa sin pensar, mi mano flotando cerca de la suya antes de retirarla. Sí importas. Por eso el 50-50. Repartimos la carga. Tú tienes tu carrera, yo tengo a mis niños la mitad del tiempo, y ellos tienen a ambos padres sin la guerra. Ella miró nuestras manos casi tocándose, y luego asintió una vez, lento y agotado. A mi abogada le va a encantar esto, pero me inclino por aceptarlo. Necesito calcular los números de la vivienda, aunque... Que tus padres te mantengan en el apartamento, para nosotros en realidad, ayuda más de lo que crees. El alivio me inundó tan rápido que las manos empezaron a temblarme. Pero no había terminado, todavía no. Hablamos de logística durante otra hora. Horarios del cole, reparto de fiestas, cómo decírselo a los niños sin que pareciera un campo de batalla. Para cuando nos levantamos para irnos, la lluvia había amainado a llovizna, y ella me dedicó una pequeña sonrisa triste
que se sintió como la primera grieta de luz después de una larga noche. «Sigo enfadada porque me acorralaste así», dijo en la puerta. «Pero entiendo por qué. Has sido la roca. Quizás sea hora de que yo dé un paso adelante». La vi alejarse bajo su paraguas, con los hombros más rectos que cuando había llegado, y por primera vez en semanas, la piedra en mi pecho se sintió un poco más ligera. El fin de semana con los niños fue pura medicina. Los llevé al partido de fútbol, animando más fuerte que nadie cuando Liam marcó su primer gol de la temporada. Ellie me agarró de la mano todo el rato, susurrándome secretos de cómo mamá había llorado en el coche de camino a casa el viernes por la noche, pero dijo que todo iba a estar bien. Esa noche, después de cuentos y besos de buenas noches, me quedé en la puerta de su habitación, escuchando su respiración tranquila, con el corazón hinchándose hasta doler. Pensé en lo cerca que había estado de forzar una elección que podría habernos destrozado a todos. El ultimátum había sido una apuesta, una desesperada y fea, pero había sacado la verdad a la luz. Rajan no era la villana, más de lo que lo era yo. Solo éramos dos personas que se habían perdido y necesitaban un empujón fuerte de vuelta hacia los niños. El lunes trajo más emails, más idas y venidas, pero el tono había cambiado. Su abogada seguía presionando detalles, pero Rajan me escribía directamente ahora. Creo que el 50-50 es viable si escalonamos las semanas de viaje. Me senté en mi escritorio del comedor, el que había recuperado después de cederle el despacho durante la COVID, y sentí una sonrisa cautelosa asomarse a mi cara. El apartamento olía a las tortitas que había hecho para los niños esa mañana, y fuera de la ventana la ciudad zumbaba, indiferente a la revolución silenciosa que ocurría dentro de estas paredes. Mis padres pasaron esa tarde con más comida para llevar y aprobación callada. «Orgulloso de ti, hijo», dijo papá, y mamá me abrazó tan fuerte que casi me rompí allí mismo. Todavía estoy intentando procesar todo esto. El miedo, la rabia, la esperanza frágil de que quizás salgamos al otro lado como mejores copadres de lo que fuimos como esposos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías trazado esa línea en la arena? ¿O habrías seguido tragándote el resentimiento hasta que envenenara todo? Déjame saber en los comentarios. Y si quieres oír más de mi viaje mientras esto se desarrolla, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que pase después.